les parece, vamos a ir a lo nuestro. Vamos a comenzar con lo que es el análisis de uno de los pares en los que decidimos tomar operación. Este es un par que venimos siguiendo hace un tiempo y que esta semana hemos tomado 3 operaciones contando la que tenemos abierta. Hasta el momento tomamos, déjenme, estoy revisando aquí el grupo. Tomamos una operación el día 7 de septiembre, es decir, el día martes tomamos la primera operación en Euro Out, es decir, euro dólar australiano. Voy a ver, tomamos una operación, me voy a ir a 1 hora para ser más específico en los puntos de entrada e irles comentando cómo se desarrolló esta operación, porque 2 de ellas tocaron DP1, es decir, movimos, alcanzamos a asegurar nuestra entrada, movimos el stop loss a break even, es decir, a punto de entrada sin correr riesgo alguno, y luego la operación se revirtió dejando y cerrando nuestra operación no en pérdida pero sin beneficio tampoco. Nosotros tomamos esta operación en 60.40, fue enviada la señal 1.60.40, que fue en este momento de aquí. Voy a marcar con un círculo la vela en donde tomamos la operación y vamos a explicar un poco en base a qué análisis o en base a qué decisiones hemos tomado esta operación. Nosotros tenemos claramente aquí una estructura plenamente alcista. Si me puedo alejar un poco más del gráfico, vemos claramente una tendencia, hermosa tendencia, respetada con mucha claridad, con 1, 2, 3 y 4 contactos. Y vemos que la estructura alcista por el momento se mantiene con mínimos y máximos crecientes. Tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Podemos exagerarlo un poco. Mínimo, máximo, mínimo. Y después tenemos un gran impulso de mucha liquidez y un retroceso que neutraliza prácticamente, y no prácticamente, sino al 100% toda la liquidez y todo el movimiento alcista. El día 11 de agosto, el mes pasado, vemos un movimiento alcista de 530 pips y luego un retroceso que viene a neutralizar toda esa subida exactamente con la misma cantidad de pips, siendo esta de aquí abajo una potencial zona de reacción en donde nosotros pudimos haber marcado quizás a temporalidades menores, quizás en 1 hora se puede apreciar bien una hermosa zona de order block, es decir, órdenes pendientes de brokers, grandes instituciones, entidades bancarias que dejan programadas órdenes en un determinado punto específico para que cuando el precio vuelva a recogerlas se dispare como pasó en este momento. Déjenme configurar nuestro canal y vemos luego en la actualidad cómo el precio llega con mucha claridad en 2 ocasiones con 2 mechas casi a nuestra zona de order block. El order block, por teoría, tiene 3 zonas sensibles. La primera es el inicio, la parte de arriba del order block. La segunda es el 50%, es decir, esta línea punteada que tenemos en la mitad del order block. Y la tercera zona sensible sería todo lo que viene a ser el canal paralelo, es decir, toda esta zona que en este caso son 20 pips de zona de reacción. Luego de tener un intento de buscar nuestra zona, vemos como el precio consolida algunos días, consolida, genera un movimiento de lateralización y luego esta mecha que vemos aquí, esta tremenda mecha a temporalidad de 1 hora, fue una noticia fundamental del día 7 de septiembre, es decir, horas antes a que nosotros tomemos nuestra entrada, que con esa noticia se dispara lo que vendría a ser el movimiento que va a buscar todas esas órdenes pendientes que se encontraban en esta zona de reacción. Y fíjense con qué precisión esta mecha llega hacia el 50%, pero fíjense, esto es increíble, una mecha de aproximadamente 50-60 pips y se detiene milimétricamente en el 50% de nuestra zona.
Eso nos confirma que había órdenes allí esperando ser buscadas y activadas por el precio. En el momento que esto sucede, vemos como el precio se dispara instantáneamente 50, 60, 70 pips, incluso hasta una hora después de la noticia. Es decir, que la noticia de manera explosiva alcanzó a mover 100 pips. Una vez que el precio busca estas órdenes, comienza su movimiento y ese es nuestro primer indicio para confirmar de alguna manera la posibilidad de tener un cambio de tendencia, aunque sea a corto plazo, de bajista como venía a alcista. Otro punto, otro dato que nosotros utilizamos fue esta línea de tendencia, que se les voy a colocar de color amarillo para que puedan apreciarla bien. Voy a quitar aquí algunas líneas que tengo de otros análisis y se pueden fijar que la línea de tendencia bajista de mediano corto plazo también fue rota por el precio y en ese mismo momento, a temporalidad de una hora, el precio rompe las EMAs cortas, que serían de 50 y de 100 periodos. En el momento que el precio rompe la línea de tendencia, nosotros también podemos apreciar un cambio de estructura. ¿Y a qué me refiero con cambio de estructura? Es que el precio, teniendo en cuenta esta tendencia de mediano corto plazo, viene teniendo máximos y mínimos decrecientes, respetando su estructura tranquilamente, y vemos que en un momento el precio genera un nuevo mínimo, genera un nuevo máximo y consolida. Voy a ver si puedo ponerles esto en algún otro color que se pueda apreciar un poquito mejor. Vamos a darle un poco más de opacidad y le voy a subir también. Déjenme. Aquí está. Fíjense cómo respeta la estructura bajista con claridad, mínimos y máximos, nunca llega a romperse la estructura, pero nosotros aquí mismo, en este mismo mínimo y máximo que se genera, luego de la consolidación, podemos definir nuestro último máximo en ese mismo punto de la línea rosada, en donde si el precio rompe ese máximo, podemos considerar que la estructura ha cambiado o que al menos se produjo un market shift o cambio de mercado de bajista a alcista. En el momento que el precio no genera mínimos y máximos cambiando una estructura, podemos predecir junto a los otros datos que tenemos que se viene un nuevo movimiento alcista. Es por eso que nosotros tomamos nuestra entrada luego del primer retroceso. Es decir, nosotros tenemos el gran impulso que fue a buscar todas las órdenes pendientes, un pequeño retroceso que se apoya en la EMA de 100 periodos a temporalidad de una hora, y en el momento que el precio comienza a subir con esta primer vela de cuerpo considerable en plena sesión americana y luego con una vela que parecía ser también de cuerpo considerable, es donde nosotros decidimos tomar la primera entrada. El precio llegó a correr aproximadamente 13-12 pips, luego estuvimos un tiempo en negativo, vemos que el precio vuelve a buscar la EMA de 50 periodos, consolida un día y vemos que durante la próxima sesión americana, es decir, entre las 4 y las 5 de la mañana, plena sesión europea, porque este es un par que contiene el euro, es decir, que mueve en la sesión europea principalmente. Entonces vemos que el precio llega a tocar tranquilamente nuestro take profit número 1, que se encontraba a 20 pips, es decir, en este mismo nivel. Vemos que el precio sigue subiendo, llega a los 45-46 pips y luego el precio vuelve cerrando nuestra operación en break even. Es decir, nosotros al momento de tocar el TP1 vemos que podemos mover el stop loss a punto de entrada sin correr riesgo alguno. Luego vemos que el precio retrocede, cierra nuestra operación en break even y sigue consolidando. Déjenme buscar el otro punto de entrada de la otra operación, que si no me equivoco se produjo el día siguiente, es decir, el 8 de septiembre aproximadamente a las 11 de la mañana hora argentina, y se produjo en los niveles de 1.6050 a las 11 de la mañana, exactamente aquí.
vemos cómo el precio, tras abrir nuestra operación, consolida, baja, estuvimos algunas horas en negativo y luego se decide a subir, romper nuestro TP1, es decir, tocarlo, logramos asegurar nuevamente, movemos nuestro stop loss a break even y luego el precio, como pueden ver aquí, genera un movimiento al alza, toca nuestro TP1 y se revierte cerrando nuestra operación nuevamente en break even. Era la segunda vez que tomábamos una operación en este par, teniendo todos los indicios anteriores para poder proyectar una subida y lamentablemente las dos se cerraron en cero. No llegamos a ganar, pero lo más importante, tampoco llegamos a perder. A nivel personal creo que es mucho más importante no perder y cuidar nuestro capital e ir ganando de a poco. Luego, el día de hoy por la mañana, decidimos tomar nuevamente una operación en este mismo par que sinceramente a nivel personal me había agotado un poco toda esta indecisión y este movimiento que no sabíamos a dónde se iba a dirigir, pero decidimos tomar una operación. ¿Por qué? Como les había comentado, luego de este cambio de estructura y tener máximos más altos que el anterior, lo que podíamos predecir era, tras el rompimiento de este nivel, se los voy a marcar aquí, así no se pierden, tras el rompimiento de este nivel, lo que podemos esperar era usar nuestro querido Fibonacci con nuestra zona OT para medir un impulso en lo que es el nuevo movimiento y calcular hasta dónde podría haber llegado el retroceso. Y si se fijan, voy a quitarles un poco para que no se pierdan en tanto dibujo. Si se fijan, el precio vuelve a buscar liquidez y llega a nuestra zona OT, nuestra zona óptima de entrada. Y fíjense, acá vemos una hermosa confluencia entre un nivel de soporte y resistencia, es decir, en este caso utilizado como resistencia, donde se genera el último máximo de la tendencia bajista, y luego vemos cómo el precio lo utiliza como soporte nuevamente en confluencia con nuestra zona OT. Al ver esta mecha que va a buscar con mucha precisión el nivel medio de nuestra zona OT, es decir, el nivel 0.75, al igual que con el bloque de órdenes, milimétricamente fue a buscar ese nivel, nosotros podemos borrar Fibonacci aquí y podemos proyectar una nueva subida, ahora sí, luego de que el par estuvo acumulando y bajó a buscar la liquidez que necesita para generar el movimiento al alza que nosotros estamos esperando tras ver este bloque de órdenes y una clara estructura alcista en este par. En este momento nuestra operación se encuentra perfectamente corriendo hacia el TP2. Nosotros hemos tomado la operación hoy si no me equivoco, déjenme revisar para no decir cualquier cosa, hemos tomado la operación en 0.60, sí, esa es la otra, 0.6025, es decir, por aquí. Y luego vemos que el precio llega a tocar nuestro TP1 a 20 pips. Aseguramos y en este momento se encuentra corriendo perfectamente en positivo con muy buenas proyecciones para continuar su camino al alza, completar su estructura alcista y por qué no ir a buscar tranquilamente el último máximo donde nosotros tenemos nuestro take profit número 3, es decir, más o menos el take profit número 3 está en 62.20, déjenme, 62.20 en este máximo más o menos, y por qué no para romper ese TP3 y terminar de completar el movimiento entero. Ahora, si te parece, Gaby, podemos pasar a una temporalidad quizás mayor y nos podés dar un lindo paseo y comentarnos qué te parece y cómo ves, con qué ideas nos podés acotar el análisis que acabo de hacer. Bueno, Mate, la verdad, increíble el análisis, buenísimo toda la explicación respecto a las diferentes entradas que hemos realizado en este par, así que espectacular.
Bueno, para complementar este análisis en temporalidades más altas y para no tocar tanto en estas temporalidades que estuviste viendo vos, lo único que puedo agregar en este momento, en esta temporalidad que estamos en este momento, en 4 horas, es que agregues momentáneamente la EMA 30 para luego pasar a las otras y ver que hoy el precio se encuentra justamente lateralizando en torno a esa EMA 30 tan utilizada por lo menos desde mi parte, para que vean cómo se encuentra justamente en una zona de consolidación, una zona de lateralización. Todavía no ha tomado una decisión el precio, así que es, por lo menos en estos términos, en esta temporalidad, todavía el par está indeciso. Si querés, podemos pasar a una temporalidad diaria. Perfecto. Bueno, en este caso vamos a trazar la misma línea de tendencia que habías trazado anteriormente desde aproximadamente marzo de 2021, que tenemos una clara tendencia alcista luego de un movimiento bajista de un gran periodo. Ese es un retroceso de esa tendencia bajista, este gran movimiento alcista, que dependiendo de cómo la tracemos podemos ver diferentes posibilidades. En este caso, en la forma que traza Mate, podemos ver que hay diferentes toques, pero claramente determinados, porque ya hay más de 3 puntos en la línea de tendencia. Es decir, se ha producido lo que se llama una confirmación de tendencia. Incluso si lo querés, fíjate que tenés uno más al inicio, con la mecha al inicio. Tenemos 4 toques a la línea de tendencia, por lo cual podemos decir que la tendencia está claramente confirmada por el momento. Adicionalmente, y algo muy interesante para ver, si quitas momentáneamente el bloque de órdenes y lo extendemos, cualquiera de las dos, podemos poner en línea, veremos que, perfecto, si lo querés extender para el pasado, vamos a ver cómo incluso coincide con el máximo que había tenido el precio el 28 de enero de este año, y cómo toca adicionalmente en 3 periodos en este momento más cerca en el tiempo, que son el 23 de julio, el 10 de agosto y el 5 de septiembre. Así que es una clara zona de resistencia, en este momento zona de soporte del precio, que el precio ha utilizado claramente para, como dice Mate, buscar liquidez, y que en definitiva luego de un gran movimiento alcista en el último tiempo fue a buscarlo nuevamente, generó un claro rechazo y hoy parece que luego de confirmar esta línea de tendencia podríamos tener algún movimiento alcista de largo plazo, por lo menos para ir a buscar ese máximo anterior. Adicionalmente, si querés, te pido que agregues el RSI y vamos a ver que tenemos una posible divergencia, lo que se llama divergencia oculta, que es tenemos dos mínimos relativamente similares en el precio y dos mínimos bajistas en el caso del RSI, donde puede ser que en definitiva el precio haya tomado fuerza para generar un posible movimiento alcista. Pero como veíamos la EMA 30 en 4 horas y tanto en diario adicionalmente, vemos que en diario todavía se encuentra por debajo, así que todavía no tenemos por lo menos en temporalidades más altas, no tenemos una confirmación de que el movimiento se va a producir de largo plazo, pero sí tomamos operación con la posibilidad de que ya en 4 horas nos esté dando la posibilidad de un movimiento claramente alcista con todos estos indicadores que hemos tenido en cuenta.